Hola, este día vamos a hacer un pequeño video acerca de cómo podemos empezar a situar las variables que usualmente estudiamos solo a través de bases de datos en el caso de los fenómenos económicos y vamos a ver cómo los podemos poner en un mapa. Específicamente vamos a ver un caso de El Salvador con un análisis municipal, así como vamos a ver algunos indicadores de econometría espacial para ver cómo estas variables que están situadas en un lugar en específico también pueden tener relaciones que estén orientadas a su ubicación territorial. Como un primer punto me gustaría mencionar un poco acerca de la base de datos que vamos a utilizar. Es una base que tiene un alcance municipal. Tenemos bastantes indicadores o identificadores como el nombre del departamento, el código, el nombre del municipio, el código municipal, que es el que vamos a usar como identificador, y algunas variables en específico, como la tasa de pobreza, el índice de Herfindahl, que es un índice que mide la concentración de una variable. En este caso lo estamos viendo como la concentración de actividad económica o por la concentración de tamaño de empresas. Luego tenemos una variable que mide el consumo de electricidad per cápita, una variable para generar un índice de empleo en relación a la población de cada municipio y un índice de funcionalidad territorial. A partir de ello vemos que en un análisis normal que no tenga el alcance territorial podemos hacer una descripción de esta variable, podemos aplicar distintos modelos econométricos para estudiar su comportamiento, como un MCO, o podemos utilizar incluso modelos de pronóstico para ver si tuviéramos una serie de tiempo, cuál sería el comportamiento de las variables en el tiempo. Sin embargo, en este caso nos interesa más ver cómo está la distribución territorial de estas variables. En este caso nos parece bastante útil utilizar entonces este tipo de análisis. Primero a un nivel descriptivo y luego a un nivel ya de econometría espacial, donde veremos qué asociación pueden presentar los territorios en cuanto a su contigüidad, a la autocorrelación que nos muestren, tanto global como local, así como los clusters que se pueden generar partiendo de la distribución que tienen los valores de la variable que estamos estudiando. El primer paso sería ver esto, que es nuestra base de datos, y como un segundo paso, mencionarles que en esta ocasión vamos a utilizar dos programas. El primero es QGIS y el segundo es Geoda. Ambos son de uso libre, los pueden descargar y con estos podemos empezar a hacer el análisis descriptivo y de econometría espacial. En este caso vamos a utilizar QGIS para dos ejercicios en específico. El primero va a ser cargar nuestro shapefile, que es la extensión que tienen todos los archivos que se utilizan para crear mapas, y luego vamos a hacer una unión de bases de datos para que esta base que tenemos en Excel se pueda unir con la del shapefile que ya tiene las coordenadas de longitud y latitud, que es lo que nos va a permitir ver los límites administrativos y políticos de El Salvador, en este caso a nivel municipal. Entonces, como un primer paso, vamos a utilizar nuestro archivo de límites WGS 84 y acá esto lo obtenemos a través del Centro Nacional de Registros de El Salvador y vamos a utilizar el archivo de límites municipales. Si se fijan, vamos a utilizar esta extensión que es la SHP y yo puedo solamente arrastrar esa capa a mi proyecto de QGIS y ya tengo mi mapa. Sin embargo, este mapa, la única observación que contiene, la única información, que contiene es acerca de las características territoriales de cada uno de estos polígonos, es decir, cada uno de estas unidades de análisis que en nuestro caso son municipios. Para ver la información que tiene esta base de datos, yo me sitúo sobre la capa, en este caso hablamos de capas, le damos clic derecho y nos vamos a abrir tabla de atributos. Cuando abrimos la tabla de atributos vamos a ver los distintos componentes de nuestra base de datos. Acá, por ejemplo, tenemos también un código municipal
que es el que vamos a utilizar para unir las bases de datos, tenemos el nombre de los municipios, el código del departamento, tenemos las variables acerca del área en kilómetros cuadrados que tiene cada uno de estos municipios, el perímetro, y tenemos también las coordenadas que son las que nos van a servir para poder ver precisamente este mapa. Entonces, el siguiente paso es unir estas dos capas. Esta va a ser la primera parte del ejercicio. Unir esta base que yo tengo guardada como una de valores separados por comas, y esta lo voy a importar a mi programa y al proyecto que estoy trabajando en este momento. Es importante mencionar que yo puedo trabajar mis bases de datos en Excel y solo que tengo que guardarlas como un archivo de valores separados por comas antes de poder utilizarlo. Entonces lo guardamos y hacemos la parte de importar la base. Para poder importarla me voy a este panel de herramientas y tengo este que parece una coma que dice añadir capa de texto delimitado. Lo selecciono y luego acá me muestra el menú de las distintas capas que yo puedo utilizar. En este caso, como no estamos utilizando existen distintos tipos de capas que podemos utilizar, como capas vectoriales, de raster, virtuales. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar la información que ya tenemos en una base de datos que no tiene coordenadas. Entonces, utilizamos este formato de valores separados por comas, nos vamos a texto delimitado y cargamos nuestro archivo. Acá pueden ver nombre de archivo, selecciono los 3 puntos y me voy a buscar mi base de datos. Acá lo tengo y el primer paso es ver el formato. En el nombre de la capa, este va a ser el nombre que va a tener mi capa, se lo puedo cambiar y le puedo poner una abreviación. Yo lo voy a poner ESC y luego vemos cuál es el tabulador que estamos utilizando para poder separar nuestros valores. Si nosotros vemos, tenemos que buscar, puede que no estén separados por coma, en este caso veíamos que era por punto y coma. Vemos que cambia dependiendo de lo que yo voy seleccionando, entonces tengo que tener ese cuidado de ver que mi base acá abajo en datos de ejemplo se ve exactamente como yo la veo en mi Excel. Acá tenemos todas las variables que teníamos en nuestra base de Excel. Y luego acá es importante en definición de geometría que como no estamos utilizando una geometría en específico, seleccionemos esta opción de ninguna geometría. Dice tabla solo de atributos. Esto quiere decir que yo en mi base de Excel no tengo coordenadas, sino que solamente tengo esas variables que, si bien yo puedo saber que están relacionadas a un municipio en específico, no tienen esa información. Le damos a añadir y cerrar. Como pueden ver, acá tenemos nuestra capa. Esta también es otra capa, solo que tiene un formato diferente porque solo es una tabla de atributos. Para verla, nuevamente le damos clic derecho, abrir tabla de atributos, y aquí podemos observar todas nuestras variables. Ahora bien, hasta este momento no están unidas nuestras capas, es decir, que yo no puedo hacer un ejercicio de mapeo basándome en la información que tengo en esta capa, aunque ya esté dentro de mi proyecto. Para poder hacerlo tengo que hacer una unión entre estas dos capas, y para hacer esa unión nos vamos a la capa donde está nuestro mapa, le damos clic derecho y seleccionamos la opción propiedades. En propiedades nos vamos a la opción de uniones y en uniones agregamos este signo más, que es para añadir una nueva unión, y acá en unir campo y campo objetivo tenemos que identificar siempre cuál es la variable que es idéntica en ambas bases. Puede que tengan nombres distintos, pero el contenido debe ser el mismo. ¿Por qué? Porque esta me va a servir como un pivote, como un identificador que va a permitir que estas bases se puedan integrar. En nuestro caso vamos a utilizar el código municipal. En la base que teníamos en Excel, la variable es codmun4, le seleccionamos, y en el caso del mapa era NA3. Antes de crear la capa, seleccionamos que sea una capa de unión editable
y le damos a aceptar. Por ejemplo, si yo solo quisiera un par de variables, una unión de un par de variables, entonces selecciono esta opción de Join Fields y aquí puedo seleccionar manualmente cuáles son las que quiero que se agreguen. Pero en mi caso, bueno, en nuestro caso vamos a agregarles todas. Entonces le damos a aceptar, vamos a aplicar y ya tenemos nuestra unión. Aceptar. Ahora bien, ¿cómo voy a saber que ya tengo estas bases? Nos vamos clic derecho sobre la capa del mapa, que es donde necesito que estén estas variables, y abrimos la tabla de atributos. Y como vemos, ya tengo todas estas nuevas variables, que son las que tenía en mi Excel. Ahora, en este momento es que yo ya puedo realizar un ejercicio de mapeo. Y para hacerlo descriptivo, lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis del índice de funcionalidad territorial y lo vamos a mapear. Para ello seleccionamos clic derecho, propiedades, vamos a simbología y aquí tengo distintas opciones. El símbolo único significa que todos mis polígonos se van a rellenar de la misma forma. Sin embargo, acá queremos tener una diferencia. Y en el caso de que estamos hablando de un índice, sabemos que el índice no asume valores concretos. Por ejemplo, si yo tuviera una variable categórica que, tuviera como categorías 1, 2 y 3 para ver, por ejemplo, en qué categoría se encuentra la pobreza de un municipio, entonces ahí podría usar el análisis categorizado. Sin embargo, como estamos en un análisis graduado, porque sabemos que el índice en este caso se puede expresar con muchísimos decimales y no tenemos valores que son cerrados, entonces elegimos la opción de graduado. Luego escogemos el valor. El valor es la variable que vamos a mapear. En este caso escogemos el Z índice, que es el índice de funcionalidad, y luego seleccionamos nuestra rampa de color. Acá yo puedo definir los colores que a mí me gustan, puedo dejar este como predeterminado para hacer el ejercicio y acá lo vamos a utilizar por cuantiles. Este es el modo en el cual vamos a separar o en el cual vamos a clasificar todos los valores de nuestra base de datos y en este caso vamos a usar cuantiles y puedo seleccionar el número de clases. En mi caso yo quisiera trabajar con 4 clases, por lo cual solo tengo que reducirlo a 4 y preferiría tener una escala de colores diferente. Voy a escoger el azul. También si yo quisiera otro color, por ejemplo acá si yo quisiera cambiarle a un color gris, puedo perfectamente seleccionarlo buscándolo acá en la escala de colores y automáticamente se cambia. También, por ejemplo, si yo quisiera delimitar precisamente los valores que yo considero que deberían estar o componer la clase, puedo darle doble clic y escoger el valor más bajo y el valor más alto. También si quisiera expresar esta leyenda de otra forma, por ejemplo, en nuestro caso que estamos hablando de funcionalidad, pudiera poner poca funcionalidad, alta funcionalidad, funcionalidad moderada. Solo le damos doble clic y podemos hacer el cambio. Para hacer nuestro mapeo le damos en la sección de aplicar y luego aceptar. Como pueden ver, nuestros polígonos, que en este caso son cada municipio, han adquirido el color que les corresponde de acuerdo con la escala que propusimos y con la clasificación que le corresponde a cada uno de los valores. Y para crear este mapa, para guardarlo y tenerlo como una imagen que yo luego voy a colocar en un documento, simplemente tengo que seleccionar la opción de nueva composición de impresión que está en nuestra barra de herramientas y le ponemos un nombre, que en este caso sería Funcionalidad Municipal El Salvador 2007. Le damos a aceptar y se nos abre esta nueva sección. Esta nueva ventana, donde para agregar mi mapa solo nos vamos a la barra de herramientas que está en el lado izquierdo y seleccionamos añadir mapa.
Luego seleccionamos el área donde queremos que aparezca nuestro mapa y ya lo podemos ver acá. Es precisamente lo que teníamos en la modalidad anterior. Acá es importante mencionar que este mapa se está actualizando si, por ejemplo, yo hago un cambio en la clasificación dentro de mi proyecto, que lo tengo abierto aquí. Si yo hago un cambio, esto automáticamente se va a guardar y se va a actualizar. También podemos agregar en nuestro caso las leyendas, que son los límites que le habíamos puesto a cada una de las clases. Y yo esto puedo posicionarlo y darle formato según me parezca mejor. A mí no me gustaría que aparecieran esta parte de las descripciones de SC y del límite municipal. Entonces nos vamos al panel de la derecha de las propiedades del elemento y en la parte de elementos de la leyenda quitamos la selección en la opción de autoactualizar. Una vez hecho eso, puedo seleccionar estas variables que son las que me aparecen, le doy clic derecho y le doy oculta. Seleccionamos en la otra también la opción oculta y ya solamente me aparecen mis clases. Luego puedo cambiar también si quiero que mis símbolos salgan a la izquierda o a la derecha. Si quisiera ponerle un título a las clases, podríamos ponerle funcionalidad territorial. Puedo también ocupar un tipo de título diferente para darle un poco más de formato, cambiar los colores. En el caso de los símbolos podemos hacerlos más grandes, incrementar el tamaño y podemos hacer diversos cambios. También si yo quisiera agregar un título, le doy en la opción de añadir etiqueta, selecciono el área y puedo colocar el nombre. Sin embargo, en este caso lo queremos dejar limpio. Ahora para exportarlo, tengo tres opciones principales, que es como una imagen vectorial y como PDF. En mi caso lo voy a guardar como PDF y vamos a utilizar el título automático, que es el que ya había seleccionado al inicio, que es de funcionalidad municipal. Lo guardamos. Y una vez lo hemos exportado, puedo buscar mi mapa. Entonces acá ya podemos observar nuestro mapa en este formato. También lo puedo exportar como imagen y ya lo puedo pasar a otro documento donde pueda hacer los cambios respectivos. Esta es una forma de presentar el mapa. También podemos hacer otros cambios acá. Por ejemplo, me puedo ir a la opción de web en Quick Map Services y yo puedo utilizar otro mapa que esté a la base. Sin embargo, vamos a hacer un segundo ejercicio que va a ser crear un mapa de calor. Para crear un mapa de calor tengo que crear centroides en cada uno de estos polígonos. Básicamente es asignarle un peso a través de un centroide a cada uno de ellos y que de esta forma el valor pueda representarse a través de este nuevo punto. Entonces buscamos la opción que dice centroides en mi buscador acá abajo. La seleccionamos y seleccionamos la opción de crear un centroide para cada parte. Vamos a ejecutar, cerrar y ya tenemos nuestro mapa de puntos. Tenemos acá nuestros centroides y si quitamos la selección de nuestro mapa municipal, vamos a ver perfectamente solo los centroides. Ahora bien, para utilizar los centroides, si nos vamos a la parte de simbología, podemos ver que acá ya tengo esta nueva opción, que es de mapa de calor. En el mapa de calor, lo que me va a mostrar es la concentración que tiene cada uno de estos puntos. En este caso, a mí me interesa así ponerlo con un rojo. Y si le damos a aplicar, y tenemos nuestra capa de fondo, podemos ir viendo cómo se ve precisamente esa concentración.
Acá también puedo poner otro tipo de mapa de fondo. Nos vamos a Web, nos vamos a Quick Map Services y podemos buscar, por ejemplo, en los que nos ofrece Google, podemos poner el Hybrid. Podemos mover nuestras capas para que éstas se vean de mejor forma. En nuestro centroide podemos cambiar el nivel de opacidad que tiene, yéndonos a propiedades, en representación de las capas, y podemos cambiar nuestro nivel de opacidad. Como pueden ver, dependiendo del nivel de opacidad, entonces así se ve la intensidad de nuestro mapa. Por ejemplo, si a ustedes les interesa mostrarlo de una forma que se vea un poco más real, podrían utilizar perfectamente esta base para mostrar los puntos de calor, en este caso de la funcionalidad en el país. En nuestro caso vemos que la funcionalidad se concentra bastante en la zona central, en San Salvador y en los alrededores. Este sería el segundo ejercicio y también podemos utilizar otros estilos. Por ejemplo, podríamos utilizar este normal, lo posicionamos y podemos tener otra vista. Entonces acá escogemos la que mejor nos parezca y podemos ir haciendo esas modificaciones de formato para que nuestro mapa se vea de la mejor forma posible. También lo podemos añadir como una composición, como funcionalidad territorial 2. Vamos a aceptar y posicionamos nuestro mapa. Como pueden ver, acá tenemos una vista también de El Salvador y acá podemos reducirlo. En el caso de que queramos que solo destaque El Salvador, podemos cortar la imagen, podemos también darle mejor formato para que se destaque de una mejor forma. Siempre podemos añadir, en este caso, nuestras etiquetas y ocultamos esas que nos están observando y podemos hacer el movimiento en los símbolos. La altura del símbolo lo podemos hacer un poco más grande, podemos ampliar y podemos hacer esto un poco más pequeño. Hasta que nuestra etiqueta se vea de la mejor forma. Acá tenemos nuestras etiquetas y las vamos colocando de forma que las podemos ir viendo un poco mejor. Puedo quitar la opción de que se vea el fondo para que se vean solo nuestras etiquetas y de nuevo darle formato cambiando las fuentes, el tipo de letra y el tamaño. Y lo podemos exportar, en este caso lo podemos exportar como una imagen y lo podemos guardar como funcionalidad territorial 2. Aceptar. Y observamos el resultado. Acá podemos observar nuestro mapa. También podemos añadir una capa para darle más contorno al croquis del Salvador y que se vea que el mapa de calor lo estamos realizando solo sobre este mapa.
Ese sería el primer ejercicio, que es acerca del mapeo descriptivo, y el segundo ejercicio es que una vez tenemos nuestro mapa y tenemos nuestra capa específicamente, que es la que tiene toda la información unida, yo la puedo exportar y guardarla como un archivo con extensión SHP. Esto implica que cada vez que quiera trabajar con esta base, que ya tiene las coordenadas geográficas, no es necesario que vuelva a hacer la unión, sino que puedo guardarla como una capa independiente. Y acá QGIS me dice guardarlo como archivo shape de Esri, y luego solo me voy a buscar el archivo donde quiero guardarlo y lo podemos guardar como funcionalidad territorial. Le damos guardar, aceptar y ya tenemos nuestra capa. Si vamos a ver la tabla de atributos, tenemos precisamente todas las variables que queríamos tener para guardarlas. Entonces, esta sería la primera parte del ejercicio, y la segunda sería utilizar el segundo programa, que es GeoDa. GeoDa, como pueden observar, tiene otras herramientas diferentes a las de QGIS. En este caso podemos ver más que son de econometría espacial, como por ejemplo para hacer un análisis de clústeres espaciales, regresión espacial y distintas opciones para poder analizarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar esta capa que acabamos de crear en QGIS, funcionalidad territorial, y solamente lo arrastramos. Podemos ver perfectamente que acá tenemos nuestra capa, y por ejemplo, si yo quisiera hacer el mismo ejercicio de mapear con cuantiles mi variable de funcionalidad territorial, solamente me voy a la opción de mapa, mapa de cuantiles, seleccionamos 4 y nuestra variable. Y en este caso podemos ver perfectamente que se me crean estas clases. Puedo situarme arriba del mapa de cada color y seleccionar cada uno de esos territorios. De esta forma podemos ver también la conectividad, por ejemplo, los polígonos de Thyssen. Nos da distintas opciones que son un poquito más avanzadas que QGIS, y también puedo guardar la imagen de mi mapa así como lo hacía en QGIS. Para eso solo le damos en clic derecho, guardar imagen como, y seleccionamos acá el espacio de nuestro mapa, y acá asume el nombre del mapa que estaba seleccionando. Le damos guardar, le damos aceptar y lo guardamos como funcionalidad territorial en GeoDa. Una vez hemos realizado este ejercicio, podemos ya ver nuestra imagen y se nos guarda perfectamente con la misma clasificación, solamente que en GeoDa. Ahora bien, ese sería un ejercicio de mapeo en GeoDa, pero en nuestro caso queremos explorar un poco acerca de la asociación que existe, o la autocorrelación espacial que nos muestra esta base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una matriz de pesos espaciales. Una matriz de pesos espaciales básicamente lo que hace es que para cada una de mis unidades territoriales, que en este caso son municipios, va a determinar mediante una matriz cuáles son sus vecinos inmediatos, que es una matriz de orden 1, y cuáles son sus vecinos en una escala más grande. Si pensamos en una matriz, podríamos pensar en un valor que esté en el centro, y los valores que nos va a dar la matriz de orden 1 es la relación que encuentra con todos los cuadros o todas las posiciones que están alrededor de este centro. Y en una de orden 2 se abre una capa más hacia afuera para medir su contiguidad con esos municipios. Entonces, ahorita vamos a crear esos dos ponderadores. Para crear esos dos ponderadores, como mencionábamos, nos vamos a la opción de gestor de pesos. Acá le damos crear y vamos a seleccionar nuestra variable identificador, que como mencionábamos, en este caso es NA3.
seleccionamos NA3, que es el código municipal, seleccionamos el peso de contigüidad reina y primero creamos la de orden 1. Damos opción crear y podemos guardarlo como ponderador 1. Acá podemos ver un pequeño resumen de este ponderador y vemos precisamente que nos dice que de orden 1 hay 263 observaciones, el máximo de vecinos que tiene un municipio de forma inmediata es 17, son bastantes, la media es de 5.7 y la mediana es de 5. Ahora creamos el ponderador número 2, siempre utilizando el ID del código municipal y aumentamos el orden de contigüidad. Se lo guardamos como ponderador 2. Vamos a cerrar y acá podemos ver la información de nuestro ponderador 2. Y nos dice que tenemos un máximo de 37 vecinos, es decir, se amplía muchísimo más cuando hablamos del orden 2. Nos dice que hay una media de vecinos de 13.92, muchísimo más del 5 que teníamos en el orden 1, y una mediana de 13. Ahora bien, ¿cómo sé cuál ponderador utilizar para mis análisis? El primer ejercicio que vamos a hacer es determinar cuál es la autocorrelación espacial que me muestra a nivel global, utilizando una variable. Para ello voy a utilizar el I de Morán y como veíamos, nos interesa trabajar con esta variable de funcionalidad territorial y primero calculamos este ponderador, este I de Morán, utilizando la matriz 1 o el ponderador 1. Acá podemos ver que tenemos un I de Morán no solamente positivo, sino que con una autocorrelación alta de 0.40 y podemos ver precisamente esa tendencia. Lo que nos está indicando el I de Morán es que sí existe una autocorrelación positiva o una relación entre los territorios o la contigüidad con la tasa que muestra en este caso de funcionalidad. Es decir, que sí hay unas relaciones territoriales que son significativas y esto a nivel global. Más adelante lo vamos a ver a nivel local. A nivel global significa que es tomando en cuenta las 263 observaciones, es decir, a nivel país. Ahora bien, si calculamos este mismo indicador, pero con el ponderador 2, vamos a observar que el I de Morán baja significativamente porque ya no estamos hablando de una contigüidad directa, sino que como hemos ampliado ese espacio para realizar el análisis, entonces vemos que se vuelve la autocorrelación un poco más débil. Sin embargo, sigue siendo positiva. Ahora bien, podemos realizar este mismo análisis, pero con dos variables. Esto siempre a nivel a nivel global. Para hacerlo bivariante, vamos a utilizar dos análisis, uno que va a ser de empleo y la segunda variable que va a ser la del índice de funcionalidad. Como veíamos, debido a que el I de Morán es mayor con el ponderador 1, vamos a utilizar el ponderador 1 para realizar nuestros análisis. Entonces le damos a aceptar y vemos que en este caso el I de Morán es un poco bajo, sin embargo es positivo y vemos que existe una gran concentración de puntos en valores específicos. Lo que me está indicando es que no solamente existe una relación estadísticamente significativa entre los valores que presenta cada territorio y su característica de ser vecinos. Es decir, el valor que presenta de funcionalidad cada territorio antes estaba ligado a su espacio en el cual se estaba reportando y esto mostraba una relación directa con sus vecinos. Ahora me está diciendo que no solo hay una relación directa entre vecinos, sino también entre estratovariables, que es positiva. Y para verlo de forma local, nos vamos a la opción de I de Morán local univariante y primero lo vamos a hacer
con el índice de funcionalidad, utilizando el ponderador 1. Le damos a aceptar y acá vamos a seleccionar las opciones de mapa de significación, mapa de clusters y diagrama de dispersión de Moran. Le damos a aceptar y obtenemos los 3 mapas. En este caso, en el mapa de significación, lo que me está mostrando son las relaciones que hay entre territorios, con un grado de error diferente. En este caso tenemos toda esta área gris que son relaciones no significativas, luego tenemos con una probabilidad de error del 5%, tenemos estas localidades que sí tienen una autocorrelación positiva, con el 1% vemos que se reducen y con el 0.1% vemos que se reducen aún más y el clúster se crea en la zona central. Luego tenemos este mapa de clusters, pero antes de ello vamos a ver el I de Moran, que en este caso era univariado, veíamos que era positivo, aunque hay una mayor dispersión, vemos que hay una autocorrelación más fuerte utilizando solo esta variable del índice de funcionalidad y vemos que es positiva. Entonces, cuando vamos a ver el mapa de clusters, que esto es a nivel local, un clúster o un conglomerado lo que me está mostrando son los municipios que se pueden agrupar por características específicas con relación a la variable que estoy midiendo. En el área gris no significativa me muestra que entre estos vecinos o entre estos municipios no hay una relación que sea estadísticamente significativa con relación a su espacio. Es decir, que el valor que asuma la variable en esos espacios es independiente de dónde estén localizados. Sin embargo, si me voy a la siguiente opción, que es de alto a alto, vemos que se está mostrando un clúster en la zona central del país. Esto lo que me está indicando es que puedo decir que es estadísticamente significativa la relación que existe entre esos 35 municipios y que a su vez estos municipios se caracterizan por tener tasas altas de funcionalidad y estar rodeados por municipios con altas tasas de funcionalidad. Puedo encontrar el opuesto, que es bajo-bajo, que como pueden observar son municipios que entran con la misma categoría de tener una tasa baja de funcionalidad, pero que están rodeados por otros que también tienen una tasa baja de funcionalidad. En bajo-alto vemos municipios que tienen una tasa baja de funcionalidad, pero que tienen una relación fuerte con los territorios que tienen una tasa alta. Y en alto-bajo son municipios que presentan una alta funcionalidad y que están relacionados a otros que tienen una tasa baja. Esos son los 3 mapas que podemos encontrar cuando hacemos nuestro análisis local. Y luego podemos hacer el mismo análisis, pero bivariado. Es decir, nos vamos a espacio y luego seleccionamos I de Moran local bivariante y podemos utilizar las mismas 2 variables. Empleo e índice de funcionalidad, siempre con el ponderador 1. Y seleccionamos los 3 mapas. Acá podemos ver también la misma dinámica, tenemos relaciones no significativas y luego vemos cómo estas varían dependiendo del nivel de error. Con una probabilidad con un nivel de probabilidad de error menor, vemos que hay menores municipios que muestran ser significativos. Y en este caso podemos ver que existe una gran diferencia ya que encontramos clústeres más pequeños que cumplan ambas características. Como vimos que el I de Moran era positivo a nivel local, acá lo tenemos, es positivo aunque un poco débil y tiene una gran concentración, sí podemos ver que se siguen creando estos clústeres. Entonces, este análisis lo que me está diciendo es que además de que tienen esa característica de relación estadísticamente significativa a nivel territorial, también está ligado a que cumple la característica de que tiene una alta funcionalidad y un alto indicador de empleo. Y esto lo puedo observar acá en las categorías de alto alto, bajo bajo, bajo alto y alto bajo. Este sería el caso de nuestro clúster y también podemos guardar
ir guardando todos estos resultados dentro de nuestro proyecto o podemos guardarlo como imagen. En este caso, lo hacemos de la misma forma de cuando estamos realizando el mapeo. Y en este caso lo podemos guardar como un mapa de clusters para empleo y funcionalidad. Le damos guardar y podemos observar nuestro mapa. Cuando estamos realizando nuestra investigación o haciendo lectura de nuestros resultados, estos son algunos de los análisis que podemos mencionar acerca de lo que hemos encontrado y podemos ir guardando todos estos resultados que obtenemos en Geoda. Como podemos observar, hemos visto que el análisis se puede hacer tanto a nivel descriptivo como ya un poco más inferencial a través de este análisis de correlación. QGIS es muy bueno para que podamos utilizar diversas herramientas para hacer nuestro ejercicio de mapeo, como por ejemplo hacer mapas de calor. Y en el caso de Geoda, aquí ya podemos explorar un poco más las herramientas de geometría espacial. Creo que en general lo más importante es darnos cuenta que podemos situar todas esas variables que estudiamos como fenómenos económicos, las podemos situar en territorios específicos. Por ejemplo, si estamos analizando un mapa de funcionalidad, podemos determinar también cuáles son esos municipios que tienen la menor funcionalidad y desde el punto de vista de las políticas públicas, tenerlos como objetivo para identificar que estos son los territorios en los cuales se deben implementar más programas para poder dinamizar un poco más los territorios. También ver cuáles son las relaciones significativas entre territorios que muestran, por ejemplo, una relación baja-baja. Para ahí tratar todo ese clúster es algo que podría utilizarse dentro de nuestro análisis, así como también en un trabajo de investigación es un poco más accesible para los lectores ver la información en un mapa. Estos son algunos de los ejercicios que podemos hacer y esperamos más adelante ir explorando un poco más estas herramientas.